Hola, saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a las conferencias que organiza Mindalia, donde miles de personas como tú asisten diariamente a estas conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros nuestro compañero Alfredo Alcázar y viene acompañado de Emilio Carrillo, también para compartir esta entrevista titulada ¿Qué significa ser una persona espiritual? Emilio es economista, escritor, conferenciante, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial de Hacienda Pública. También ha sido profesor en diversas universidades españolas y extranjeras. A partir de una serie de experiencias vitales se centra en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de 17 libros como Los códigos ocultos sin mente o Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Gestiona también asimismo el blog El cielo en la tierra. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que toda esta información llegue a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también que para participar en directo, desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas más el país desde donde nos escribes, acompañado de tu pregunta en cuestión. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestros invitados, Alfredo Alcázar y Emilio Carrillo, y la entrevista ¿Qué significa ser una persona espiritual? Hola, buenas tardes. Hola, gracias, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Alfredo, el placer es mío estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ha habido cierta dificultad en lograr una imagen óptima para Emilio Carrillo, dado que ahí el sol está poniéndose y, bueno, pues también hemos tenido alguna cuestión con la cámara digital, pero el sonido es bueno y la imagen es aceptable. Emilio, vamos directamente porque hay muchas preguntas que quiero hacerte y también muchas cuestiones que quieren plantearte las personas que están al otro lado, que están viéndonos y escuchándonos en este momento. Mi primera pregunta, evidentemente, va en torno al título de esta entrevista. ¿Qué significa que es ser una persona espiritual para ti? Cuando se formuló el título de esta entrevista, me pareció de rigor acudir al diccionario de la Academia Española de la Lengua, para encontrar precisamente el concepto de espiritual, el término espiritual aplicado a una persona, qué es lo que significa. El diccionario nos dice que espiritual aplicado a una persona hace referencia a alguien que es muy sensible y poco interesado en las cuestiones materiales. Creo que como elemento de arranque no está mal. Una persona espiritual, según el diccionario, sería, por tanto, una persona sensible, una persona que su vida no solamente discurre en lo que llamamos material, sino que además, dice el diccionario, que está poco interesado en lo material. Hay otro término dentro del diccionario, Alfredo, que me gustaría sacar a colación porque creo que aporta algo más que esta misma definición que acabo de comentar, que es el término de consciencia. La palabra consciencia es una palabra que en castellano se utiliza a veces de forma equívoca como la palabra conciencia, sin S, con S, no hay una clara diferenciación. Sin embargo, con la palabra consciencia, el diccionario hace referencia a la capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. La capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Pues bien, con esta definición yo diría que una persona espiritual es una persona consciente. Es una persona que va avanzando, no es un tema que se alcance de golpe y porrazo, una persona que va avanzando en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento de la realidad que nos rodea.
Y ese conocimiento de sí mismo, que por tanto, centrando el asunto, sería para mí el eje de una persona espiritual, ese conocimiento de sí mismo, como tú sabes, como saben la mayoría de las personas que nos están siguiendo, ha sido algo totalmente puesto de manifiesto y subrayado y resaltado por todas las tradiciones espirituales. Me gusta compartir a ese respecto que cuando los grandes sabios de la Grecia clásica construyeron ese gran templo allá por el siglo V o VI antes de Cristo, dedicado a Apolo en la localidad de Delfos, a las afueras de Atenas, donde quisieron ubicar ni más ni menos que el oráculo de los dioses, lo que colocaron en el frontispicio de entrada, en el pronos de entrada del templo, fue precisamente esta frase: conócete a ti mismo. Y Pitágoras o Platón dijeron: conócete a ti mismo porque de esa forma conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Pues bien, yo creo que como entrada, y para no enrollarme más, la persona espiritual gira en torno al conocimiento de uno mismo, el darse cuenta, en definitiva, que una persona, un ser humano, somos mucho más que lo material, somos mucho más que nuestra parte física, mental y emocional, y tenemos unos elementos constitutivos, unos elementos constituyentes, que cuando llegue lo que en nuestro lenguaje denominamos muerte, cuando se produzca el fallecimiento físico, va a seguir vivo. Yo creo que una persona espiritual es la persona que tiene esa consciencia y, por tanto, es una consciencia que también trasciende lo que llamamos muerte. Sin embargo, esta conciencia, este conocimiento de uno mismo choca frontalmente con el conocimiento en general que nos brinda la realidad en la que vivimos, el paradigma, la civilización, en definitiva, la sociedad en la que habitamos. Es un conocimiento superficial, aunque nos obliga a confundir conocimiento con información. Hay mucha gente que cree que ser una persona consciente es estar más informada, más inmersa en la cotidianidad y saber un poco por dónde gira todo lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo salir de esta confusión? ¿Cómo podemos aislar la consciencia o dividir o diferenciar la consciencia del conocimiento? Es una cuestión, Alfredo, que es muy interesante y te agradezco que la plantees de forma tan directa. Has hecho mención acertadamente de que en la dinámica en la que nos encontramos, en el tipo de sociedad en la que estamos, este tipo de asuntos que empezamos a tratar no son usuales y pueden parecer confusos. No obstante, como tú y yo sabemos, de un tiempo a esta parte se ha producido un hecho enormemente importante. Me refiero a la circunstancia de que durante siglos la denominada ciencia ha sido el baluarte para quitar de en medio todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es decir, la ciencia ha sido la excusa, vamos a llamarla de alguna forma, para borrar todo lo que tiene que ver con lo trascendente, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Sin embargo, a partir del siglo XX, a partir de la primera mitad del siglo XX, y evidentemente personas como Einstein o como Planck tuvieron un protagonismo fundamental al respecto, la ciencia ha ido dando un giro que es francamente espectacular. Hasta el punto de que en el momento presente, en el momento en el que estamos hablando, cualquier científico que tenga un poquito de presencia en los medios de comunicación, cualquier científico de los que divulgan lo que la ciencia está hoy postulando, nos dice con toda claridad que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. No sé, por ejemplo, me viene a la cabeza la obra de Stephen Hawking, La historia del tiempo, o la mucho más reciente de Kaku, sobre el hiperespacio, y ambos en la introducción o en alguno de sus capítulos hacen esta aseveración. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Pues bien, esto es fundamental para empezar a discernir por dónde va la espiritualidad, porque la espiritualidad siempre nos ha querido hacer ver esto. Oye, una cosa es lo que es tu cuerpo físico y una cosa es la realidad material en la que estamos viviendo y otra cosa es la auténtica esencia de las cosas. Otra cosa es lo que tú realmente eres y otra cosa es lo que las cosas son realmente, lo que la vida es realmente. Cuando avanzamos en este campo, hoy lo podemos hacer gracias a la ciencia, llegamos a un punto culminante que tú has planteado muy bien. La información, el conocimiento, por supuesto que es importante, sin ningún tipo de duda. Lo que ocurre es que cuando hablamos de consciencia y del conocimiento de sí mismo, con la espiritualidad como telón de fondo y con la consciencia como telón de fondo, por supuesto que no nos estamos refiriendo, como tú has apuntado muy bien, por supuesto que no nos estamos refiriendo al conocimiento, a la información. Nos estamos haciendo referencia a un conocimiento de uno mismo que ineludiblemente, y yo creo que esta es una pieza clave, Alfredo, ineludiblemente va unido a la transformación interna, a tu transformación.
a la transformación tuya como persona, a tu crecimiento personal, a tu desarrollo en conciencia y, por supuesto, a tu desarrollo espiritual. La autotransformación es la clave y la autotransformación tiene la gran ventaja de que no es algo teórico, es algo práctico, porque esa autotransformación o se plasma en la vida con coherencia o estamos hablando puramente de temas intelectuales y de temas que no son, y de temas teóricos que no tienen que ver con la práctica. Por tanto, a la consciencia, conocimiento de sí mismo que anteriormente hablábamos, yo le uniría de inmediato un conocimiento de uno mismo que va en la senda de la transformación interna y esa transformación interna tiene una coherencia en tu vida cotidiana. Cuando esta transformación interna se fomenta a través del conocimiento, que es una de las vías, y evidentemente la introspección, ¿cuáles son los pasos que una persona normal y corriente, como podamos ser tú y yo, deben seguir obligatoriamente para evolucionar en esa conciencia y poder llegar a un punto de luz que le permita dar el siguiente paso? Pues ahí tenemos una gran ventaja, Alfredo. La gran ventaja es que ha habido seres humanos que antes que nosotros han hecho ese sendero, han hecho ese camino. Me estoy refiriendo a esos referentes que más o menos todos podemos tener en la cabeza. Llámese Gautama Buda o llámese Cristo Jesús, el nombre que cada uno pueda tener en su cabeza. Antes que nosotros ha habido seres humanos que han avanzado en la transformación interna, que han nacido de nuevo, como decía Cristo Jesús, que se han iluminado, como hablamos de Siddhartha Gautama. Es decir, ha habido seres humanos que antes que nosotros han hecho ya ese proceso. Y esos seres humanos, la ventaja que tenemos es que nos han dejado el mapa de la transformación interna. Cristo Jesús, por ejemplo, decía, yo soy el camino. Y no lo decía porque fuera un ególatra, porque fuera una persona egocéntrica, sino porque estaba incidiendo precisamente en esto. Con la vida y con la obra de estos grandes seres, tenemos delante nuestra un mapa. Por supuesto que un mapa sirve para lo que sirve. Cuando vamos a una ciudad que no conocemos, el mapa es muy útil para poder visitar la ciudad, pero una cosa es el mapa y otra cosa es estar en la ciudad y patear la ciudad. Pues bien, tenemos la ventaja de que el mapa sí está a nuestra disposición gracias a las aportaciones de la vida y de la obra de esos grandes sabios y sabias, de esos grandes hombres y mujeres que han avanzado claramente en el sendero espiritual antes que nosotros. Acudiendo a ese mapa, ¿dónde está, por así decir, el punto de arranque a la hora de lo que estamos comentando? Pues yo diría que el punto de arranque tiene dos elementos fundamentales, Alfredo. Primero, el sendero espiritual, el proceso de transformación, el sendero que va unido a ese proceso, no está fuera, sino que está dentro de ti, está dentro de cada uno. Por ejemplo, si hablamos de hacer el Camino de Compostela en su ruta francesa, el camino francés a Santiago de Compostela, pues ese camino arranca en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela. Sin embargo, el sendero de la transformación interna no está fuera. No vale con ir a Roncesvalles ni con ir a Santiago de Compostela, está dentro. En esto han insistido todos los maestros en toda la historia de la humanidad, en todas las tradiciones espirituales serias. No busques fuera, busca dentro. El proceso de transformación, el sendero de transformación está dentro de ti. Este es el primer punto. Y el segundo punto, ya que está dentro de ti ese sendero, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde está el punto de arranque? ¿Cuál es el punto de arranque de tu proceso de transformación? Si hablamos de un camino externo, como es el camino francés de Santiago de Compostela, el punto de arranque está en Roncesvalles. Nos iríamos a Roncesvalles. Pero hablamos ahora de un sendero que está en tu interior. ¿Dónde está el punto de arranque? Pues lo que nos han dicho las tradiciones espirituales que han incidido más al respecto, la respuesta es muy simple, muy directa y muy profunda. El punto de arranque está en lo que tú eres ahora mismo, en cómo tú eres ahora mismo. Ese es el punto de arranque de la transformación interna en pro de tu desarrollo espiritual y de tu crecimiento como persona. El punto de arranque eres como tú eres actualmente. Entonces, claro, esto plantea, Alfredo, la cuestión de una forma muy directa y muy práctica. Y evidentemente vuelve a incidir en el conocimiento de ti mismo, porque si el sendero está en ti y el punto de arranque para recorrer el sendero está en cómo tú eres ahora, es imprescindible que te conozcas, porque si no te conoces, simple y llanamente no vas a poder arrancar ni siquiera en ese sendero de transformación. Esa cuestión me interesa, vamos a hablar de ella a continuación, pero antes me gustaría un previo en cuanto a esos maestros que son
el mapa que tenemos para poder llegar a encontrarnos con nosotros mismos. Estos maestros, muchos de ellos, han sido utilizados por lo que llamamos religión, para externalizar eso que es interno y, aparte de eso, para ritualizarlo. Nos quedamos en eso. ¿Qué tiene que ver la religión como elemento importante dentro de nuestra visión interna, de nuestra cosmovisión y también de nuestra evolución como seres humanos? Gran parte de los maestros que podemos tener en la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de ellos, efectivamente han sido grandes instructores espirituales. Yo creo que el término se entiende bien, han sido instructores espirituales. Son personas, como decíamos antes, que con su vida y con su obra nos han aportado unas instrucciones y ese mapa en orden a nuestro proceso espiritual. Cuando contemplamos lo que ha pasado después, nos encontramos que en muchos casos han aparecido, derivado de los mensajes de estos grandes maestros, han aparecido lo que conocemos como religiones. Y en muchos casos también sabemos que dentro de las religiones ha habido por lo menos una parte de ellas que han tendido a dogmatizar sus mensajes y han tendido igualmente a convertir en organizaciones humanas, lo que eran mensajes puramente de transformación y puramente espirituales. Y claro, las organizaciones humanas son siempre humanas, con todo lo que de humano significa. Y en parte eso ha conllevado un olvido de lo que es el mensaje esencial aportado por estos grandes maestros precisamente. Es una especie de contradicción, pero realmente es así como se ha producido a lo largo de la historia. En muchas tradiciones espirituales, los mensajes de esos grandes maestros se han institucionalizado a modo de religión y las religiones, o por lo menos una parte de ellas, se han dogmatizado, han olvidado el mensaje ancestral, han olvidado el mensaje primordial y se han dogmatizado y han caído simplemente en el culto, en los ritos y en el olvido, en definitiva, de lo que el mensaje espiritual conlleva. Eso sí, en todas las religiones siempre ha habido, Alfredo, personas que han mantenido la llama. No sé, por ejemplo, podemos observar lo ocurrido en el mensaje cristiano, que posiblemente sea el más conocido para la mayoría de las personas que nos siguen en estos momentos. Podemos analizar lo que ha ocurrido al mensaje cristiano. El mensaje cristiano en un momento determinado se institucionaliza a modo de religión. A partir del año 330, además, esa religión se convierte, con el Concilio de Nicea, de la mano de Constantino el Grande, se convierte en religión de Estado. Y a partir de ahí podemos ver que se produce una paulatina dogmatización con un olvido de lo que son los mensajes primigenios dados por Cristo Jesús y dados por esos cristianos de primera generación, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, a pesar de eso, eso ha sido así, es indudable, e incluso se han tergiversado enseñanzas dadas por Cristo Jesús u otras simplemente se han borrado del mapa, pero en paralelo, dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito del cristianismo, siempre ha habido hombres y mujeres que han mantenido la llama. Es decir, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo nos encontramos con los místicos y místicas. Místicos y místicas, llámese San Juan de la Cruz, llámese Fray Luis de León, llámese Teresa de Jesús, llámese Miguel de Molino, llámense todo el movimiento de Beguina, con Hildegarda de Rotterdam, con Beatriz de Nazaret. Todos esos hombres y mujeres que han hecho, han mantenido el mensaje primigenio y nos han hablado con profundidad del mensaje cristiano, no cayendo en la dogmatización. Así que a las religiones yo creo que no podemos despacharlas sin más, tenemos que verlas como instituciones humanas, con lo que eso significa, y yo creo que tenemos que poner en valor que siempre ha habido hombres y mujeres en los movimientos religiosos que han hecho un esfuerzo por mantener vivo el mensaje genuino de esos grandes instructores espirituales. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales de la evolución del nuevo paradigma es la búsqueda de no intermediarios de cara a la comunicación con el ser divino, es decir, que no tenga que pasar por un sacerdote para poder comunicarme con Dios. ¿Crees que la religión todavía tiene los valores con los que nació de cara a los maestros que la iniciaron? ¿Tiene suficientes elementos en potencia o en la realidad diaria como para poder llegar a ese punto de encuentro con uno mismo y de ahí hacia Dios? De la reflexión que está implícita en tu pregunta, yo acompañaría tu reflexión de dos reflexiones. La primera, creo que somos muchos los que percibimos que este es un momento en donde tenemos ya que empezar a andar solos. Es decir, que el papel que han jugado los maestros a lo largo de la historia de la humanidad, que hay que agradecerlo al máximo, en estos momentos
tiene cada uno una responsabilidad consigo mismo. Y es un sendero que tenemos que hacer cada uno. Por supuesto, faltaría más, hemos empezado precisamente por ahí, lo aportado por estos maestros, el mapa que han puesto a nuestra disposición, su vida, su obra, son herramientas valiosísimas para nosotros recorrer el sendero. Pero tenemos que empezar a andar por nosotros mismos. Yo creo que ahí ha sido muy importante, por ejemplo, podría poner otros ejemplos, pero creo que es un ejemplo muy importante, las enseñanzas que durante el siglo XX divulgó Krishnamurti. Krishnamurti fue visto por muchas personas, por personas clarividentes, por personas capacitadas, como lo que era, un alma enormemente evolucionada. Y vieron en él un auténtico avatar del siglo XX. Y Krishnamurti asumió esa responsabilidad de difusión espiritual, pero su mensaje fue muy claro. No, no me encumbréis, no me sigáis, porque cada uno tiene que ser, palabras textuales suyas, cada uno tiene que ser una luz para sí mismo. Sé una luz para ti mismo. Este mensaje es fundamental, lo cual significa, por un lado, tener en cuenta lo que los maestros nos aportan, pero por otra parte, asumir que hace falta un compromiso con uno mismo y hace falta una lealtad y una responsabilidad con uno mismo en el proceso de transformación interna. Esta es la primera reflexión que creo que es importante poner de manifiesto a la luz de la reflexión que está implícita en tu pregunta. La segunda reflexión. Nos tenemos que dar cuenta de algo que yo creo que es muy obvio, y es que las religiones, más allá de su mayor o menor dogmatización y más allá de las controversias y conflictos que haya podido haber entre ellas a lo largo de la historia de la humanidad y siga habiendo todavía, a pesar de todo eso, lo que realmente nos debería interesar para tu proceso de transformación, para el mío, para el de cada uno, es percatarnos de que todas tienen un tronco común. Es decir, que si escarbamos en el ámbito de las distintas tradiciones espirituales, nos encontramos realmente un mismo núcleo de enseñanzas, que por supuesto han variado dependiendo de la época, dependiendo del contexto geográfico, pero todas han incidido en lo mismo. Yo creo que estos son momentos, Alfredo, de poner eso en valor precisamente, poner en valor el tronco común que existe entre todas las religiones. Ese tronco común, por ejemplo, que ese movimiento espiritual que es la teosofía, siempre desde su nacimiento, ha incidido mucho en ello. Más que buscar los conflictos, tenemos que poner nuestra atención precisamente en los puntos de encuentro que tienen todas las corrientes espirituales. Y es más, y concluyo, cuando profundizas en ese núcleo común, cuando profundizas en ese tronco común que tienen las distintas tradiciones espirituales, nos podemos dar cuenta, además, de que ese tronco común es muy similar a lo que subyace también en la filosofía y también en la ciencia. Es decir, que también en todo lo que conocemos en nuestro lenguaje habitual como filosofía y en lo que conocemos como ciencia, cuando se escarba nos encontramos unas aportaciones, nos encontramos unas reflexiones, nos encontramos unas introspecciones que casan también con ese mismo tronco común. Y no puede ser de otra forma, porque cuando contemplamos lo espiritual como verdaderamente es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos haciendo las grandes preguntas que siempre ha estado en el corazón del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es el origen de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Y esas grandes cuestiones las hemos intentado responder a lo largo de la historia de la humanidad, desde la espiritualidad, desde la filosofía y desde la ciencia. Y lejos de encontrar conflicto, como hemos hecho tontamente a lo largo de tantos siglos, lo que nos tenemos que dar cuenta es que hay un tronco común, hay unas reflexiones comunes, hay una atención y un enfoque común a esas grandes cuestiones. Yo creo que eso, cuando hablamos de religiones, también lo tenemos que tener muy presente. Estamos hablando en directo con Emilio Carrillo, qué significa ser espiritual en Mindalia Televisión. Si queréis hacer preguntas a Emilio Carrillo a lo largo de este tiempo, podéis hacerlas en el chat que tenéis pues a disposición para que nuestros compañeros de producción nos las vayan pasando y a lo largo de los próximos minutos ir intercalándolas con las nuestras. Emilio, vamos directamente a uno de los aspectos, el último que habías planteado, de cara a ese camino interno que uno debe recorrer para encontrarse con la divinidad, que está más bien dentro que fuera. Pero pongámonos en el caso de cualquier persona que está viéndonos, escuchándonos y está en ese momento que tú decías, aludías hace unos minutos, de comienzo. Cuando una persona se siente que debe dar el primer paso, se encuentra ante un mundo caótico, un mundo lleno de problemas, un mundo
con mucho ruido y muchísima dificultad para poder abordar ese proceso interno que requiere primero parar y luego el tiempo suficiente de reflexión interna para poder ir avanzando. Todo niega esa reflexión interna, todo produce ruido que a su vez da todas las dificultades para poder ponernos en marcha. ¿Cómo solventar eso? ¿Cómo poder aminorar el ruido externo para poder empezar a escuchar el sonido interior? Situado el asunto tal como hemos ido planteándolo, el sendero está dentro de cada uno y el punto de arranque para avanzar en ese sendero soy yo ahora, como yo soy ahora. La cuestión central se encuentra, a mi juicio, Alfredo, en eliminar el ruido de uno mismo con uno mismo. Eliminar el ruido de uno mismo con uno mismo. Ahora hablaremos después del ruido externo. Pero de verdad, hay un elemento de ruido que es primordial, el tuyo, el tuyo. Ese es el primero que tienes que acallar, es el primero que tienes que aquietar. Y ese ruido interno se aquieta cuando te miras a ti mismo, te das cuenta de cómo eres, tomas conciencia de cómo eres, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, y te aceptas. La aceptación de cómo uno es en estos momentos, que es el punto de arranque al que estamos haciendo referencia, yo creo que es una cuestión fundamental. Y la realidad, Alfredo, es que esto, que a lo mejor cuando lo estoy planteando parece bastante obvio, bueno, si el sendero está en mí y el punto de arranque soy en el como yo estoy ahora, bueno, pues tengo que reconocerme como soy, tengo que tomar conciencia y conocerme como soy en mis distintos aspectos, de lo físico a lo emocional a lo mental, y a partir de ahí aceptarme. Bueno, pues esto para muchas personas tiene una enorme dificultad, porque también por la dogmatización de algunos movimientos religiosos se nos ha cargado de culpa, se nos han cargado de un montón de conceptos extraños ligados al pecado, ligados a las faltas, y a partir de ahí muchas personas, consciente o inconscientemente, huyen de reconocerse como son. Y hay un autoengaño. Para visualizar este autoengaño hay imágenes gráficas que nos pueden servir. A mí me sirven, ¿no? A mí me sirve mucho la imagen gráfica del título de una novela de Oscar Wilde. Vamos, de hecho, la única novela que escribió Oscar Wilde. El título es El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray es un señor que hacen que le elaboren un retrato que coloca en el salón de su mansión para que el envejecimiento, en lugar de envejecer él físicamente, el envejecimiento sea en el retrato y él se mantenga siempre joven. Problema de que ese retrato que se hace de una determinada manera no solamente recoge el envejecimiento de Dorian Gray en lugar de envejecer él, sino que sus conductas y sus comportamientos de tipo cada vez más malvado que va teniendo van desfigurando el retrato. Es decir, el retrato de Dorian Gray se va desfigurando por el comportamiento malvado del propio Dorian Gray y se va desfigurando por el envejecimiento que no va sufriendo realmente por el envejecimiento de Dorian Gray. El retrato se va desfigurando, el retrato se va demonizando. ¿Qué es lo que hace Dorian Gray? Lo esconde. En la novela lo esconde en otra habitación. En la película en blanco y negro primera que se hizo al respecto, se esconde en un desván. Pues bien, esta imagen creo que es muy útil porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es decir, no es cierto que en lugar de mirarnos como somos, no es cierto que en lugar de aceptarnos como somos, estamos haciendo como Dorian Gray, que nos escondemos, que nuestro retrato, lo que somos realmente, lo metemos en una habitación, lo metemos en un desván porque no nos queremos ver como somos. Pues bien, desde el punto de vista de la transformación espiritual, el reconocerte, el aceptarte sin sentimiento de culpa, con toma de conciencia de cómo eres, es fundamental. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y claro que sí, claro que nos vamos a encontrar elementos que no nos gustan de nosotros mismos. Claro que vamos a encontrar a lo mejor elementos emocionales de ira, de conflicto, de lucha, de envidia, de codicia y pensamientos que aparecen en nuestra mente que no nos gustan y comportamientos y conductas que no nos gustaría tener. Pero es que es fundamental que te des cuenta que eso está ahí. Es fundamental que lo aceptes y a partir de ahí, lógicamente, que te pongas en marcha. Pero va a ser imposible que te pongas en marcha si no te aceptas. De esto, afortunadamente, ahora en el ámbito espiritual y conciencial se está hablando mucho, ¿no? De métete dentro, busca dentro de ti, acéptate como eres y a partir de ahí pon en marcha tu proceso de transformación.
Pero hay como una especie bueno, hay una dualidad enorme entre lo que nos han enseñado, ese premio final que tenemos reflejado en el cielo o en cualquier situación de nirvana o de iluminación, y la cotidianidad, lo que estamos viviendo día a día, que choca frontalmente con eso que te estoy comentando. Es decir, es complicado aceptarse a uno mismo porque realmente es muy confuso lo interno de cara a qué es realmente la espiritualidad. ¿Es un premio que obtenemos al final? ¿Es un cielo para vivir eternamente? ¿O es algo que se vive profundamente y constantemente dentro de uno que refuerza la humanidad en cada uno de nosotros? ¿Qué es la espiritualidad? Hubo un maestro budista zen, en lo que aquí llamaríamos Edad Media, en Japón, que se llamó Dogen. Dogen, cuando se le preguntaba, ya al final de sus días, se le preguntaba cómo podía condensar la sabiduría antes de desencarnar, cómo podía resumir lo que había aprendido a lo largo de una vida sabia. Él se limitaba a decir: nariz vertical, mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. Y no había forma, Alfredo, de sacarlo de ahí. Nariz vertical, mirada horizontal. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo, es enormemente sencillo. La nariz vertical significa lo que hemos hablado hasta este momento. Aquí estás tú, en el aquí ahora. Este es el punto de arranque. Conócete, reconócete, acéptate. Date cuenta de cómo eres. Date cuenta de cómo en tus distintos elementos constitutivos como ser humano, cuáles son tus comportamientos, tus conductas, cómo se está moviendo tu mundo emocional, cómo se mueve tu mundo mental, incluso físicamente, si tu cuerpo te obedece, si tiene una tendencia a ir por otro lado distinto del que tú quisieras. Reconócete, conócete, obsérvate en el aquí ahora. Tú eres el punto de partida, tú eres el punto de arranque. Esta es la nariz vertical. Y en segundo lugar, que va al hilo de lo que tú acabas de plantear, y él decía, y mirada horizontal. ¿Qué significa esto de mirada horizontal? Pues que sin perder de vista el aquí ahora, sin perder de vista la nariz vertical, también tenemos que tener un horizonte hacia el que avanzar. Estamos hablando de un sendero, y en el sendero, por supuesto, que el camino hay que hacerlo paso a paso, paso a paso. Eso es fundamental. Pero a su vez hay que tener una orientación, hay que tener una brújula, hay que tener un horizonte hacia el que avanzar. Y ese horizonte hacia el que avanzar liga extremadamente con lo que tú acabas de plantear. Y yo creo que cuando hablamos de espiritualidad, ese horizonte hacia el que avanzar, tenemos que ser conscientes que no está en otra vida, que no está en el más allá, que está en esta vida. Por ejemplo, Cristo Jesús hablaba de nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo en ese famoso pasaje de los evangelios: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía muy bien cómo es posible nacer de nuevo. El mensaje cristiano es un mensaje de resurrección en vida. Es ahora, viviendo esta vida, donde tenemos que transformarnos, donde tenemos que convertirnos, donde tenemos que convertirnos en algo distinto, donde tenemos que vivir de una manera distinta, una manera mucho más armónica, mucho más en paz, mucho más amorosa, mucho más cálida. Es una resurrección en vida. Y ese mensaje de Cristo Jesús en el ámbito cristiano lo recogió muy bien un místico para mí muy importante, que fue San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, cuando él dejó escrito: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fíjate, Alfredo, a que en esta vida. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa transformación de la que estamos hablando, ese horizonte hacia el que vamos a avanzar, esa mirada horizontal que debe acompañar a la nariz vertical, tiene que ser la transformación en esta vida. Se trata de algo eminentemente práctico, algo que no tiene que ver con cuestiones teóricas y tiene que ver en tu comportamiento, en tu conducta, en tu talante, en cómo te desenvuelves en cada momento de cada día, cómo te desenvuelves en la cotidianidad, cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con los demás. Y desde luego el gran mensaje que nos han dado todas las corrientes espirituales tiene como base el amor y la sabiduría con pasión. El amor y la sabiduría con pasión. Decía mi hija cuando le explicaba de chica, pues algunas cuestiones que eran un poco más profundas de lo que una persona de pequeña edad puede comprender. Al final de toda mi disertación, en la confianza de que comprendiera algo y pudiera imprimirle algo en ese sentido de mí, que esa impronta existiera ya de por vida, pues me decía: papá, déjalo para cuando sea mayor. Siempre estamos haciendo las cosas para después.
para procrastinar, para cuando seamos mayores, para cuando sepamos más, para cuando tengamos esa sabiduría. En definitiva, incluso las religiones vienen a empeorarlo más, pensando que la reencarnación, que los distintos niveles del purgatorio, el cielo, etcétera. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la espiritualidad? Dices que es aquí y ahora, pero ¿para cuándo? Insisto. Hombre, todas las corrientes espirituales nos dan una gran sabiduría acerca de lo que es el camino. Y esa sabiduría es muy bienvenida. Acudiendo a esas tradiciones espirituales, lo que sabemos, gracias a ellas, es que no somos solamente la parte física, emocional y mental, sino que tenemos un componente álmico y espiritual, ¿no? Como decía Pablo de Tarso, somos alma y espíritu. En Teosofía se nos enseña la constitución sextenaria del ser humano, sobre la que compartí aquí en Mindalia en el pasado 1 de febrero una charla coloquio, y se nos dicen que somos espíritu, alma universal o Budi y alma individual. Esto es fundamental tenerlo en cuenta y es una información muy valiosa, porque lo que realmente se está transformando es nuestra propia alma, es decir, es nuestra alma la que va evolucionando en autoconsciencia. Y esa evolución en autoconsciencia, por supuesto que no es de una única vida, es de una cadena de vidas, a través de las experiencias que se van viviendo, como el alma va creciendo, ¿no? Porque al principio es como una especie de bebé y va madurando y va ganando en autoconsciencia. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero por supuesto, como tú muy bien apuntas, es muy importante tenerlo en cuenta, pero para bajarlo aquí ahora, no para hacer una divagación teórica y decir, bueno, pues ya llegará. No, 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 el momento es ahora, el momento es ahora. Mi experiencia, Alfredo, es que cuando tú te vas reconociendo, cuando tú te vas conociendo a ti mismo, cuando te das cuenta de que tienes que ir avanzando con esa nariz vertical y esa mirada horizontal, cuando percibes que esa nariz vertical, el retrato de Dorian Gray, tu retrato de Dorian Gray, tienes que aceptarlo, tienes que hacerlo tuyo, no te puedes autoengañar. Cuando te das cuenta que esa mirada horizontal no es para dejar las cosas para mañana, sino que es un compromiso contigo mismo en el aquí y ahora, cuando vas avanzando en eso, poco a poco va surgiendo en la vida algo que yo estoy convencido que muchas de las personas que nos siguen han empezado ya a sentirlo. Y es que empiezas a tener una percepción de la vida más global, una percepción de la vida más amplia. Es decir, es como si antes, cuando estabas muy afanado en los temas materiales, en el sota, caballo y rey de lo material, toda tu vida fuera el que te duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Y toda la vida es eso, que me duele la uña del dedo chico del pie izquierdo. Sin embargo, poco a poco vamos teniendo una percepción más amplia. Vamos percibiendo que la vida es otra cosa que la uña del dedo chico de mi pie izquierdo, que la vida es otra cosa. Y vamos dándonos cuenta que en la vida hay unos patrones, que en la vida hay unas señales, y va apareciendo algo que también está presente en todas las tradiciones espirituales, la confianza en la vida. Una percepción global de la vida que te da una confianza en la vida. Decía, por ejemplo, Elena Blavatsky en su obra La voz del silencio, monta en el ave de la vida, monta en el ave de la vida. Es decir, elévate, no te metas ahí en un rincón, no intentes ver la vida a través de un agujerito pequeño, porque así no vas a ver la vida, no vas a contemplarla en su auténtica identidad. Cuando nos vamos reconociendo a nosotros mismos, cuando no hay autoengaño, cuando vamos estando atentos a cuáles son nuestras acciones y nuestras reacciones en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y vamos, entre comillas, corrigiendo esos comportamientos para que haya una frecuencia vibracional más sutil y para que haya una mayor presencia de la bondad, del amor, de la paz, de la armonía, del equilibrio en nuestro día a día. Cuando eso lo vamos haciendo y eso se va manifestando en comprensión hacia los demás, en empatía, en solidaridad, en respeto, en compartir con los otros. Esto no son cosas teóricas, esto son cosas prácticas. Todo eso te va llevando a una percepción global de la vida, a una percepción de la vida más desde las alturas, que te conduce a la confianza en la vida, Alfredo. Yo sé que eso a las personas quizás que estén en el punto de arranque, esto que estoy comentando le puede parecer un poquito confuso, pero es algo que se van a encontrar en el camino. Es uno de los grandes regalos del aquí y ahora en el avance en el sendero espiritual. El darte cuenta de que no hay casualidades, el darte cuenta de que en la vida, cuando lo que tu mente llama sapos, cuando te acercas a esos sapos, los abrazas y los besas, esos sapos, como ocurre en los cuentos infantiles, tienen un príncipe o una princesa. Es decir, son un regalo, una oportunidad para tu crecimiento como persona y para tu transformación interna.
te vas dando cuenta de que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, que si una puerta se abre es porque, perdón, se cierra es porque es indispensable para que se abra otra puerta, que te va a abrir otra puerta, que te va a abrir otra puerta. Y claro, cuando esto lo empiezas a ver con serenidad, con tranquilidad, aquí no hay prisas, con sosiego, cuando empiezas a darte cuenta, la vida se transforma en algo totalmente distinto. Y entonces puedes percibir que ese cielo que tú estabas esperando fuera no tiene que esperar al más allá, lo tienes aquí, porque va llegando una paz, va llegando una forma de ver la vida distinta, que yo creo que eso te está ocurriendo a ti, me está ocurriendo a mí, nos está ocurriendo a mucha gente, que yo digo que nos estamos poniendo en el centro del huracán. Es decir, el avance en el sendero espiritual, por supuesto que estamos en un huracán, y estamos en un huracán que a mí me gusta decir que es de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, este huracán no va a menguar, y el que lo piensa así de verdad se equivoca tajantemente, porque todas las corrientes espirituales nos han hablado de estos momentos y todas lo han definido con una enorme precisión. Estamos hablando de un proceso increciendo, es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Ahora bien, en medio del huracán, en medio del tifón, en el centro de un tifón hay una temperatura cálida, no hay viento y se está maravillosamente. Pues bien, lo que el sendero espiritual nos aporta es precisamente el situarnos en el centro del huracán. Y cuando nos vamos situando en el centro del huracán, no porque seamos mejor ni peor que nadie, sino porque en nuestro sendero nos vamos yendo a ese punto, todo el lío que hay en nuestro alrededor, cada vez hay más gente que nos mira y nos dice, bueno, ¿y tú cómo puedes estar tan tranquilo con la que está cayendo? ¿Cómo que en tu vida hay la paz que estamos sintiendo con la que está cayendo? Y claro, estamos dentro del huracán, claro que estamos dentro del huracán, no nos hemos ido a ningún sitio, estamos aquí, no nos hemos retirado a ningún monte como eremitas, estamos en medio de la vida, tú y yo estamos en medio de la vida, pero empezamos a ver la vida, a percibir la vida y la confianza en la vida es fundamental de un modo totalmente distinto, que nos aporta paz y que nos ayuda a situarnos en el centro del huracán. Y eso cada vez lo siente más gente. Todos los que estamos en la periferia, hay un eco que tengo aquí, a ver si mis compañeros de realización pueden... Ahora, ya. Pues decía que todos los que estamos en la periferia del huracán no estamos en el centro todavía y, bueno, pues nos queda todavía mucho por estar. Decimos o realmente sentimos que todo lo que dices, sin embargo, duele. Y duele profundamente porque el camino no es fácil, no es una pastilla que te tomas como nos tienen acostumbrados a muchas cosas y ya funciona todo a la perfección. Hablando de esas pastillas, y será mi última pregunta, porque tienes ya todo el tiempo a partir de ahora de preguntas del público que te sigue, mi última pregunta va en esa línea. Estamos acostumbrados a comprar la espiritualidad. Creemos que la compra de un libro nos hace adquisidores del conocimiento que en el libro se brinda y confundimos muchas veces, volviendo al origen de nuestra conversación, ese conocimiento con eso que no es más que una compra de un libro. Nos invitan continuamente en esta sociedad a confundir de nuevo conocimiento con sabiduría, en esta compra continua de espiritualidad, de talleres, volvemos a cambiar los maestros por técnicas, por todo tipo de parafernalia en el mundo espiritual. ¿Esto crees que también significa un obstáculo para poder encontrar el silencio necesario y la parada de requisito para poder encontrarse en paz y vivir en paz con uno mismo y con los demás? Yo diría de una forma muy sintética que todo forma parte del proceso. Es decir, hay que tener mucha comprensión hacia todo lo que ocurre. Antes lo comentábamos, todo tiene su sentido profundo. Es verdad que en estos momentos, sobre todo en el ámbito occidental, en donde lo espiritual está volviendo a aparecer con mucha fuerza, después de unos siglos donde ha sido barrido prácticamente. Hay que tener en cuenta que el denominado mundo de la razón, esa racionalidad que hoy la ciencia es la primera ya en mandarlo a freír espárragos, esa racionalidad hizo que todo lo trascendente y lo espiritual se metiera en un cajón y se considerara prácticamente una superstición. Estamos viviendo de un tiempo a esta parte momentos que se caracterizan por todo lo contrario. Hay una presencia cada vez mayor de la consciencia, de la espiritualidad en la vida cotidiana y cada vez más personas se están acercando a ella. Siendo esto así, forma parte del proceso, hay que entenderlo así, que haya un batiburrillo que algunas personas han denominado, yo creo que la denominación la entendemos todos sin ningún tipo de calificativo peyorativo, pero sirve para describirlo como supermercado espiritual.
Y hay muchas personas que se acercan a lo espiritual como el que entra en un supermercado, como el que entra en un hipermercado. Hoy pico de aquí, mañana pico de allí, ahora cojo de este stand, mañana cojo de este stand. Pero eso, que efectivamente es una distracción, entre comillas, pero también hay que entenderlo como parte del proceso. Hay un momento determinado en el que las personas, yo también he empezado así, muchas personas hemos empezado así. Hay un momento determinado en el que tú mismo te vas centrando, en el que tú mismo te vas dando cuenta, por ejemplo, de que todo está dicho. Es decir, de que a lo largo de la historia de la humanidad ya se ha aportado una sabiduría por esos sabios y sabias a los que hemos hecho referencia y que ya todo está dicho. Que hoy lo que podemos aspirar es a compartir, a divulgar y a poner en lenguaje cotidiano, en lenguaje actual, lo que ya se ha dicho antiguamente. Cuanto más se estudia, cuanto más se profundiza en esas tradiciones espirituales serias que vienen de muy atrás, uno se da cuenta de que no hay nada nuevo, que por ejemplo el mindfulness, la atención al momento presente, la concentración, con todo lo que ello conlleva, el poder de la hora, pues está descrito, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali hace 2500 años, que no hay nada nuevo y que lo que podemos aspirar, por tanto, es simplemente a divulgar y a actualizar el lenguaje lo que ya está dicho. Pero ese batiburrillo al que tú haces referencia yo creo que forma parte del proceso. Y poco a poco nos vamos centrando. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que finalmente, y con esto concluyo, y permíteme que vuelva a Jesús de Nazaret. Podía utilizar otros referentes espirituales, pero creo que es el que puede estar más cercano a la mayoría de las personas que nos siguen. Jesús de Nazaret habló de la palabra fe. La palabra fe, él cuando la utiliza, cuando aparece en los primeros evangelios cristianos, es un término griego que es el término pistis, pistis pisteo. ¿Qué significa pistis? ¿Qué quiso decir Jesús cuando hablaba de que si tuvierais un grano de mostaza de fe, moveréis montaña? ¿Qué quiso decir que cuando dijo aquello de que si tuvierais la fe que tengo yo, que si tuvierais un grano de fe, serías capaz de hacer lo que yo hago y mucho más? ¿Qué quería decir con ello? Pues la palabra pistis, la palabra pisteos, la palabra en definitiva que utilizó Jesús, tiene tres significados, que son confianza, compromiso y perseverancia. Yo creo que estos son tres pilares fundamentales en el proceso espiritual y en el proceso de transformación interna. Confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, confianza en la vida y confianza en ti. De la confianza en la vida hemos hablado ya. De la confianza en ti también. Confía en ti. Acéptate, date cuenta cómo eres, porque ese es el punto de arranque y confía. No te cargues, no te culpes. Poda todos esos lastres psicológicos de sistemas de creencia, de programas informáticos que han metido en ti y confía en ti. En segundo lugar, compromiso. El compromiso es con uno mismo, Alfredo. Ese es el compromiso fundamental. Es un compromiso de no. Yo voy a vivir de una forma más humana, que es también más espiritual, o más espiritual, que es también más humana, porque al final lo uno va con lo otro. Voy a vivir de una forma más armoniosa, más amorosa, más equilibrada. Es un compromiso con uno mismo, sabiendo que eso va a reportar cosas a los demás, pero sobre todo te va a reportar cosas a ti. Te va a permitir tener una vida mucho más plena, mucho más completa y por supuesto, mucho más feliz. Y por fin, perseverancia. Esto no es ir a un taller de un fin de semana. Esto no es ver un vídeo en Mindalia Televisión, que está muy bien, por supuesto que sí, pero hace falta perseverancia, porque esa perseverancia es la clave para que vayas avanzando en un proceso de transformación que tiene como fundamento las experiencias vividas. Ahí está la clave. Son experiencias, son vivencias de uno mismo. Yo puedo transferir o intentar compartir con los demás mis experiencias, pero finalmente las experiencias tiene que vivirla cada uno. Nos han dado un mapa, como acabo de compartir. Ese mapa es muy útil, pero finalmente el camino tienes que hacerlo tú. Yo creo que estas expresiones que están dentro del término pistis, traducido actualmente como fe, de confianza en ti mismo y en la vida, de compromiso contigo mismo y de perseverancia en el camino, nos dan pistas muy importantes. Pues me quedan muchísimas preguntas en el tintero personal. Me gustaría en algún momento volver a charlar contigo para hacértelas, pero es tiempo también del protagonismo de todas las personas que están siguiendo este directo con Emilio Carrillo hablando de qué es ser espiritual. Vamos rápidamente a España. Estamos con Eva, que te pregunta, Emilio, ¿puede un alma encarnada en un ser humano reencarnarse en la próxima vida en un animal? Es decir, estamos hablando no de reencarnación, sino de otra cosa. ¿Cuál es tu opinión, Emilio? Bien, lo que puedo compartir con Eva, Alfredo, no es mi opinión, que yo creo que tiene poca significación, sino que lo que puedo compartir es lo que me he encontrado del estudio de la
tradiciones espirituales, de las tradiciones espirituales serias. Y lo que esas tradiciones espirituales nos indican, estoy hablando del cristianismo esotérico, estoy hablando del sufismo, estoy hablando del hinduismo, estoy hablando del budismo, del taoísmo. Lo que nos indican esas tradiciones espirituales es que un alma, una vez que se ha encarnado en el plano humano, no puede encarnarse en el plano animal. Es una fase, por así decir, ya que ya se ha recorrido. Y, por tanto, la mentepsicosis, que sería que el alma se va encarnando humana, animal, a través de animales, otra vez humana, eso yo no sé si formó parte en un momento determinado de nuestro proceso, del proceso de nuestra alma. Pero actualmente lo que nos enseñan las tradiciones espirituales serias es que un alma, una vez que ya se ha individualizado y se está encarnando en un ser humano, ya no vuelve a encarnar como un animal. De hecho, los animales no tienen almas individuales, tienen almas grupales. Es decir, hay un alma que se encarna en distintas formas de vida animal. En el caso humano no es así. El alma individual se encarna en un ser humano y no es posible que en una siguiente vida nos reencarnemos en un animal. Silvana, desde Chile te pregunta, ¿una persona espiritual sería aquella que se reconoce como espíritu y no como materia al mismo tiempo que reconoce a los demás como espíritus? Es una magnífica definición de una persona espiritual. En última instancia, al hilo de lo que ella plantea, yo diría que la espiritualidad consiste fundamentalmente en reconocer la divinidad que hay en ti, en cada uno, en ese conocimiento de uno mismo del que hemos venido hablando, la divinidad profunda que está en mi esencia y en mi naturaleza, y cómo esa divinidad profunda está presente también en todas las formas de vida y está presente, por supuesto, en todos los seres humanos. Cuando en el ámbito oriental se utiliza el término namaste, que en Occidente a veces utilizamos, yo creo que de una forma demasiado frívola, el término namaste, cuando se utiliza como hay que utilizarlo, tiene una enorme potencia, porque lo que está diciendo es la divinidad que hay en mí reconoce y saluda a la divinidad que hay en ti. Ese reconocimiento, ¿no?, de esa divinidad, que además es la misma, no es distinta, sino que se nos unifica, es sin duda ninguna el núcleo duro de la espiritualidad. Volvemos a España. María, y después de esta pregunta nuestro compañero John va a darnos unas palabras para que las personas puedan de alguna forma ayudar a que el mundo sea un poco más consciente a través de la disponibilidad que tiene Mindalia para hacerlo. Pues María, desde España, ¿a qué infierno, dice Emilio, a qué infierno bajó Jesucristo cuando decimos en el credo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó? Y también pregunta y se pregunta María, ¿y por qué iba a tener que bajar él a los infiernos? Bien, la palabra infierno tiene distintas connotaciones, algunas de ellas metafóricas y otras, que es lo que a mí me interesa centrar ahora fundamentalmente, no tiene nada de metafórico. Cuando un ser humano desencarna, va a vivir una serie de experiencias que van a estar en función de cómo haya vivido esta vida. Lo he compartido también en algún programa de Mindalia Televisión. Vivimos en la habitación de la vida física y cuando desencarnamos nos vamos a otra habitación de la vida, que es la habitación del plano de luz. Pero en medio hay una especie de vestíbulo, hay un espacio intermedio que es el tránsito. En ese tránsito lo podemos hacer más o menos fluido, el tránsito por él puede ser más o menos rápido en función de cómo hayamos vivido y en función fundamentalmente de cómo estemos descargados desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental. Cuando nuestra vida ha sido una vida más o menos equilibrada, más o menos vamos a denominarle normal, nuestro mundo emocional y mental se disuelve con facilidad. En cambio, cuando tenemos muchos apegos materiales, cuando hemos tenido comportamiento de daño a los demás, etcétera, eso densifica nuestros componentes emocionales y mentales y el tránsito se puede hacer largo. El término infierno hace referencia a casos que no son afortunadamente muy frecuentes, pero existen, de que el tránsito se puede hacer enormemente prolongado porque esos componentes emocionales y mentales del desencarnado están enormemente densificados por la forma de vida que ha tenido, no por otra cosa, no porque nadie le castiga nada, sino porque él mismo se ha densificado extremadamente. Ese es el término infierno que se utiliza en el mundo católico, ese es el término infierno que se utiliza en el contexto del ámbito oriental cuando se habla de Avicii. La figura de Cristo Jesús, a la que hace referencia la pregunta, es enormemente interesante. Lo que sucede, Alfredo, es que eso nos llevaría prácticamente a un programa específico, simplemente como pista a la persona que ha hecho la cuestión. En el cristianismo esotérico se nos enseña, también se dice en el catolicismo oficial, aunque no se profundiza en ello,
que Cristo Jesús resucitó en cuerpo y alma. Resucita en cuerpo y alma. Es decir, nos está hablando de un caso muy excepcional, evidentemente de un ser humano, de una dimensión álmica espiritual que había avanzado mucho en su configuración humana y que a la hora de desencarnar, el desencarnamiento que lleva a cabo es enormemente especial, es en cuerpo y alma. Yo le invitaría a esta persona que profundice en esto, que reflexione sobre esto, que no es que desencarne y como tal el cuerpo se queda muerto y el alma, como me va a pasar a mí o a ti, el alma, entre comillas, va hacia el plano de luz, sino que su resurrección es una resurrección en cuerpo y alma. Si le da el giro a esta percepción, puede entender muchas de las cosas que en los evangelios se dice sobre la muerte de Jesús y lo que acaeció posteriormente. En Mindalia Televisión, en Mindalia en directo, estamos hablando de la espiritualidad, de cómo es ser espiritual con Emilio Carrillo. Y nuestro compañero John va a dar esta aportación de parte de Mindalia. Gracias, John. Tienes el micrófono cerrado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, simplemente quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a seguir con las preguntas, Alfredo, si quieres. Muy bien, gracias, John. Vamos a hacer un aporte de Esther a Noemi de Argentina, un aporte experiencial en cuanto a que relata: hola Emilio, gracias, ahora sé con seguridad que no estoy loca como creen. Mi madre partió cuando yo tenía 3 meses y su prima fallecida le dio un vestido violeta para que se lo pusiera y regresó. Nos contó el túnel, la luz. Cuando yo tenía 36 años falleció físicamente. A los 2 meses aproximadamente tuve la bendición de ver su alma, espíritu, no sé cómo explicarlo. Fue hermoso. Yo siempre me pregunté por qué la pude ver, sentí que era ella. Siempre busqué respuesta en los libros y en mi interior. Buscando te encontré, Emilio. Gracias a Dios. Bueno, esta es la historia, la pequeña historia de Esther, de cómo te encontró y cómo formaste parte de su vida. Y Silvana, desde... Isabel, desde España, te da las gracias por ser así y quería decirte que gracias a ti, Emilio, Isabel es la que lo cuenta, ha perdido el miedo y pudo comprender la experiencia que me sucedió hace varios años. Tanto que agradecerte, eres un referente sin parangón, que el amor siga iluminando tu vida. Esto no es para regalarte las orejas, simplemente, Emilio, ni es para regalarte más poder a tu ego, sino simplemente para que veas la influencia que tenemos todos en todos y cómo resonamos cuando el mensaje es claro, sencillo y directo como el que tú haces. Lady Pink, que es un nick en Argentina, pregunta: ¿por qué cuando uno inicia el camino espiritual y deja atrás hábitos tóxicos, pensamientos, personas, etcétera, a veces se siente como un retroceso? Bien, antes que nada, Alfredo, muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias a Isabel. Tú sabes, y ellas también saben, que yo me limito a compartir de corazón, y como hemos compartido tú y yo en la entrevista que hemos mantenido, sabiendo que todo está dicho, que no estamos inventando nada y que nuestra misión, el granito de arena que podemos poner sobre la mesa es divulgar lo que está escrito y ponerlo en un lenguaje actual y de la manera más sencilla posible. Con relación a la cuestión que se plantea, es totalmente frecuente y normal lo que se dice en esa cuestión, lo que es su telón de fondo. Mira, Alfredo, hace muchos años mi vida empezó a ir por derroteros distintos de los que hasta ese momento tenía. Y un buen amigo, una persona bastante mayor con relación a mí, que llevaba muchos años, me dijo en aquel momento: Emilio, te apoyo y te doy la enhorabuena por el camino que estás comenzando. Ahora bien, ten en cuenta una cosa: este camino, cuando lo comienzas, es un camino sin retorno. Y puede ser que en algún momento las cosas que vas a vivir a tu mente no le gusten. Pues bien, eso lo he podido comprobar. Eso he podido comprobar que es así.
en el aquí ahora, en la nariz vertical y la mirada horizontal, cuando vamos avanzando en el proceso de transformación, hay un punto en el que a veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué me habré metido en este lío? Miramos a nuestro alrededor y podemos decir, oye, es que yo veo a mi alrededor a gente que los temas concienciales, espirituales, le importan un bledo y da la sensación a lo mejor que son más felices que yo. La realidad es que eso no es así. La realidad es que cuando escarbamos en la vida de esas otras personas, la superficie puede parecer una superficie de felicidad, pero realmente lo que nos encontramos en las personas que están muy apegadas a los temas de lo físico y de lo material, realmente es un enorme vacío y es un sufrimiento que además aparece a modo de terremoto en cuanto que se despide. Yo creo que de lo que se trata es de mantener la perseverancia en nuestro proceso de transformación, la perseverancia en nuestro camino espiritual de la forma que estamos hablando y, eso sí, ir aceptando de que los agarres que teníamos, los sistemas de creencias que nos habían dado, son agarres y son sistemas de creencias que se van cayendo. Que nos vamos dando cuenta de que eso que nos aportaban, que nos aportaron en nuestra educación, que nos aportaron a lo mejor nuestros padres, nuestra familia, los medios de comunicación, la sociedad, como agarres para vivir, nos damos cuenta que esos agarres no nos valen. Y hay un momento en el que te puedes encontrar como falto de referencias, como si hubiera un cierto mareo, ¿no? Unas turbulencias que no sabes muy bien cómo controlar. Pues bien, esto lo han vivido mucha gente y lo que podemos compartir al respecto es que sigas para adelante, que forma parte del proceso, que sigas para adelante, que confíes en ti misma y que confíes en la vida y que sigues para adelante. Esa pérdida de las referencias antiguas no es ni más ni menos que el paso necesario para que nazca lo nuevo dentro de ti y dentro de tu vida. Así que mucho ánimo para adelante y sin ningún miedo. Seguimos avanzando en las preguntas que nos aportáis desde todas partes del mundo. Hay muchos países y personas involucrados en este encuentro con Emilio Carrillo. Y Argentina es ahora a quien le toca el turno. Leandro, desde allí, te saluda Emilio y te pregunta. Tú dices que cuando uno deja el cuerpo físico, del otro lado se sigue conservando el mismo nivel de conciencia que se tenía al instante mismo de fallecer. Y su pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que tienen, por ejemplo, síndrome de Down? ¿Qué nivel de conciencia van a tener del otro lado? Muchas gracias de parte de Leandro en Argentina. Pues muchas gracias, Leandro, por la pregunta, porque es enormemente interesante y nos ayuda a hacer la siguiente reflexión. El nivel de conciencia no tiene que ver con la apariencia física de la persona, ni con la apariencia mental de la persona. Estamos en una sociedad donde lo superficial nos sirve como elemento de juicio y como elemento de valoración. Por ejemplo, es una sociedad que en algunos casos a los animales los trata como si fueran animales, entre comillas, sin darse cuenta de que son seres vivos, que tienen también su dimensión espiritual, que son nuestros hermanos menores a los que debemos aportar cariño y le debemos aportar apoyo en lugar de hacerle daño. Pero desde una falta de conciencia los maltratamos. Pues bien, esa misma falta de conciencia es la que nos lleva a creer que, por ejemplo, una persona con una deficiencia psíquica, pongamos por caso con un síndrome Down, es una persona con un bajo nivel de conciencia. Esto en absoluto es así. Todo lo contrario, son muchas las aportaciones serias en el ámbito espiritual que nos ponen de manifiesto que las almas que encarnan en este plano físico con la forma física de un síndrome Down, es decir, con esa enfermedad, entre comillas, psíquica, acompañándolo en su encarnación, son almas normalmente muy evolucionadas y que se encarnan por una acción de amor hacia otras almas. Es decir, que detrás de un chico o una chica con un síndrome Down no podemos quedarnos en la superficie de ver a una persona con deficiencia psíquica. No. Tenemos que ver a un alma con la suficiente autoconsciencia, es decir, con el suficiente nivel de evolución espiritual como para haber encarnado con esa forma. Y podremos comprobar, si lo analizamos bajo este prisma, de que están aportando cosas muy importantes, más que a ellos mismos, porque como alma, al estar muy evolucionada, posiblemente ya no necesiten tantas experiencias para seguir creciendo, están aportando cosas muy importantes a la gente del entorno. Y lo que están aportando fundamentalmente es amor. Yo tengo no digo la fortuna, porque no hay casualidades en la vida, de que en mi actividad laboral trabajan chicos y chicas que tienen síndrome Down. Hay un convenio en mi centro de trabajo para que puedan compartir con nosotros. ¿Y qué es lo que encontramos en el día a día de estas personas? Un amor enorme. Es
Desde el punto de vista de la superficie podemos decir, es un discapacitado, pero en absoluto es así. Son almas muy evolucionadas, encarnadas, que nos están dando toda una lección de amor a todas las personas que estamos en su entorno. Y, por tanto, lo que les tenemos que estar es enormemente agradecidos. Maite Celorrio, en esta aportación, anuncia ya que desde hace ya varios meses se viene fraguando esta pregunta para Emilio. Y tiene que ver con lo denominado homosexualidad, lo pone entre comillas. ¿Cómo entender desde la espiritualidad estos instintos? Dice Maite, que viene el ser humano practicando desde tan antiguo y globalmente. Te agradece la respuesta. Tal como lo percibo y tal como lo he podido contrastar en el estudio de tradiciones espirituales serias, los clichés que tenemos acerca de la sexualidad son clichés ficticios. Es decir, la sexualidad es sexualidad. El cómo se viva desde el punto de vista del tipo de relaciones, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, ese tipo de cosas tienen que pasar a un segundo plano. Lo importante es que pongamos el centro de atención en lo que la sexualidad significa. Y lo que nos han enseñado es que esa sexualidad tiene que ir ligada al amor. Al amor. Es decir, no hacer de la sexualidad una especie de juego, de disfrute convencional y un pasatiempo más de los que tantos nos enseñan y nos muestran en la sociedad contemporánea. Una vez que nos damos cuenta de eso y una vez que vivimos la sexualidad con el telón de fondo del amor con la persona que realizamos esa práctica sexual, el formato es lo de menos. ¿Qué más da? ¿Qué más da que sea entre dos hombres? ¿Qué más da que sea entre dos mujeres? O que sea una pareja convencional chico-chica. Lo importante es que en el trasfondo de ese comportamiento sexual, de esa experiencia sexual, de esa práctica sexual, el amor. Es lo único que nos tiene que importar. María Ángeles, desde España, te pide auxilio y es así como lo hace. Mi hijo murió en mi vientre y no dejo de culparme por ello. ¿Podré volver algún día a verle?, se pregunta. Mis experiencias con el más allá llegan por temporadas, pero no quiero no volver a vivirlas. ¿Qué puedo hacer?, se pregunta María Ángeles. Muchas gracias de antemano y un saludo. Pues bien, dos cosas, María Ángeles. En primer lugar, por supuesto que el reencuentro se produce. La vida no termina en la vida física, va mucho más allá. Y por supuesto que la dimensión álmica que encarnó en ese hijo tuyo y que murió en tu feto, esa dimensión álmica sigue estando viva y tu dimensión álmica, cuando desencarnes, cuando eso se produzca, sin prisas, cuando eso se produzca, se volverá a producir el encuentro en ese contexto que en el cristianismo se denomina cielo o gloria, que los orientales denominan Devachan. Esa seguridad te la transmito, ya no solamente por mi percepción, que desde luego es así, sino por lo que nos han enseñado los sabios y sabias y los instructores espirituales de todas las épocas. Y segunda reflexión. Que tu hijo muriera en tu vientre no es casualidad. Ahí con casi toda seguridad hubo un pacto de amor entre almas. Ese alma que encarnó en tu hijo y ese alma tuya a las que anteriormente hacía referencia, ahí ha habido un pacto de amor. Por tanto, no ha habido un accidente, no ha habido nada malo ni erróneo. Y tienes que descargarte, por tanto, de cualquier sentimiento de culpa. Borra por completo cualquier culpa de tu cabeza. Bórrala porque es una enorme falsedad. Lo que ha habido entre la dimensión álmica de ese hijo y tú es un enorme pacto de amor. Y el pacto de amor, María Ángeles, tiene un objetivo, que yo creo que tú ya te has dado cuenta. Y es que debido al terremoto que eso ha provocado en tu vida, en la convulsión que eso provocó y sigue provocando en tu vida, tú te veas abocada, tu dimensión álmica ahora encarnada, tú te veas abocada a preguntarte cosas que antes no te preguntabas, a plantearte asuntos que antes no te planteabas, a acercarte a personas que antes no te acercabas, a leer libros que antes no leías, a ver vídeos que antes no veías. Ese es el auténtico objetivo, esa es el auténtico efecto que esa convulsión debe tener en tu vida. Así que, lejos de llenarte de culpa, llénate de amor. Haya habido un pacto de amor precioso entre vuestras almas y sácale jugo a la experiencia, porque toda esta experiencia va dirigida a que seas cada vez más consciente, que te conozcas mejor a ti misma y que vayas avanzando en el proceso de transformación espiritual, María Ángeles. Personas de todo el mundo están preguntando a Emilio Carrillo en esta entrevista que está teniendo lugar en directo en Mindalia Televisión. Y en este momento me gustaría imprimir cierta velocidad a todo lo que acontezca a partir de ahora y hasta el final del programa, que está muy cercano, para que el máximo de preguntas, que son muchas, sean
respondidas por Emilio Carrillo. Antequerano desde España pregunta, ¿por qué siguen hablando ustedes sobre la enfermedad? Es una pregunta, creo, interesante, como camino de aprendizaje. Y por otro lado, se han descubierto leyes de la naturaleza que establecen que la enfermedad es un esfuerzo de la propia naturaleza para curarse. El doctor Hammer descubrió leyes de la naturaleza inmutables. Son acciones correctoras que aplica la naturaleza para evitar la extinción. ¿Qué sentido tiene, pues, la enfermedad como camino de aprendizaje? Es la pregunta. Bien, tendríamos que hablar de los distintos tipos de enfermedades ante los que podemos estar delante. No es el momento, ni tenemos ocasión de ello ahora. Hay una enfermedad que deriva ni más ni menos que del maltrato del cuerpo físico. Si bebemos mucho, pues nos duele la cabeza, pongamos por caso. Hay enfermedades que son terminales, es decir, enfermedades que traemos a nuestra vida porque ha llegado el momento simplemente de desencarnar y como no somos capaces de parar el coche, necesitamos un elemento externo que pare el coche y nos permita desencarnar. Hay enfermedades que son kármicas, que vienen como consecuencia de lo vivido en vidas anteriores. Hay enfermedades que son dármicas, por ejemplo, el síndrome de Down que comentábamos hace un momento. Se adopta voluntariamente en esta encarnación para vivir determinadas experiencias que tienen que ver con la evolución espiritual de uno mismo o de las personas que nos rodean. Hay distintos tipos de enfermedades, en definitiva. Pero es cierto, y ahí no quiero rehuir ni mucho menos la cuestión, de que en un tanto por ciento enorme la enfermedad viene a nuestra vida como una noche oscura que nos ayuda en nuestro proceso de toma de conciencia. Y eso, además de estar escrito en todas las tradiciones espirituales, es una experiencia que yo he podido comprobar en mí mismo, con mi propia enfermedad, y he podido comprobar también en muchas personas, amigos y amigas, que han vivido procesos de enfermedad muy gordos. Esos procesos de enfermedad han sido auténticos revulsivos. Son auténticas bendiciones que aparecen en nuestra vida. La enfermedad contiene siempre un mensaje. Estamos muy acostumbrados a vernos cómo pasa con los icebergs, que es el ejemplo, Alfredo, que a mí me gusta poner. Los icebergs no podemos observarlo por la parte que sobresale, sino por lo que está sumergido en el agua. Y hay que mirar dentro, hay que mirar en el interior. Y eso es lo que nos han intentado incidir. Y yo también intento modestamente incidir, que cuando la enfermedad está en nuestra vida, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que buscar las causas profundas. Y es muy importante, y con esto concluyo, el que más que darle vuelta al qué, que por qué tengo la enfermedad, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que me ha tocado a mí, en lugar de darle tanto vuelta al qué, centrarnos mucho en el cómo. En el cómo vivo el qué. Es el auténtico eje de cuando la enfermedad llega a nuestra vida. ¿Cómo la vivo? Ahí está, la tengo, está en mí. ¿Cómo la vivo? Yo creo que hemos conocido a personas que con enfermedades muy similares la viven de una forma totalmente distinta. El aprendizaje y el impulso en el proceso de transformación tiene que ver con ese cómo vivo el qué, cómo vivo la enfermedad. Estela, desde Ecuador, estamos ya con ella. Modula un poco más esto que estamos hablando, Emilio, y si quieres, darle una respuesta que tenga que ver con lo que te pregunta. ¿Por qué tenemos que enfermar y sufrir agonía antes de morir? Bien, todo es un problema de consciencia. Hay personas a lo largo de la historia de la humanidad y hay personas en el momento presente que cuando llega el momento de desencarnar, primero se dan cuenta de que ha llegado el momento y segundo, lo que yo llamo el coche, nuestro yo físico, mental y emocional, lo paran para bajarse del coche y baja a la dimensión álmica y espiritual que yo también llamo el conductor. Ve la película El Pequeño Buda y en la película El Pequeño Buda hay un monje budista que a sus compañeros le dice, ha llegado el momento. Él se da cuenta de que ya ha vivido lo que tenía que vivir y para el coche mediante un proceso de una alquimia interior, un proceso de meditación. No hay accidente, no hay enfermedad, no hay ningún sufrimiento. Hay un libro editado en España por una editorial que se llama La Libre de Marzo, que tiene como título Despedidas elegantes y nos narra 100 casos prácticos de una forma de morir distinta y nos narra entre ellos personas que no han sufrido para morir, sino que han parado el coche a voluntad. Es decir, el sufrimiento, la enfermedad o el accidente para desencarnar es simplemente consecuencia de la inconsciencia en la que actualmente estamos. Ahora bien, dicho esto, también quiero aportar lo siguiente. Constatando lo que nos han enseñado y las experiencias que yo he podido vivir, cuando se produce la muerte, lo que somos no conoce el estertor de la muerte. Es decir, ese momento que podemos mentalmente percibir, que tiene que ser un momento muy duro, el momento en el que nuestras funciones vitales entran en colapso, el momento que denominamos estertor, nuestra dimensión álmica y espiritual sale del coche antes. Y es, por tanto, una experiencia que no vivimos y, por tanto, es también una experiencia que no sufrimos.
Vamos a Chile. Loreto rápidamente expresa así su cuestión. Cuestión interesante también, pero que te ruego brevedad para poder responderla al menos. Como mamá solía siempre encomendar a mis hijos y a mi marido al cuidado del arcángel Miguel cada vez que ellos salían de casa. ¿Existe la ayuda de seres espirituales en este sentido? ¿Qué pasa con los designios del alma de la persona encargada al cuidado de un arcángel? ¿Obstaculiza esta costumbre su libre albedrío? ¿Alguien alguna vez me habló de los poderes de las diferentes luces? ¿Son efectivas? Bueno, son muchas preguntas, pero en definitiva habla de los seres espirituales y de su presencia en nuestras vidas. Sí, es una pregunta preciosa que efectivamente da para hablar mucho, pero la contestación puede ser muy directa y muy escueta. Por supuesto que existen esos seres de luz. La contestación es taxativa, categórica. Sí existen esos seres de luz. En segundo lugar, esos seres de luz nos acompañan, están aquí con nosotros. Unas personas los perciben más, otras personas no lo perciben nada, pero nos acompañan y están aquí con nosotros. Y en tercer lugar, la labor que realizan es una labor de acompañamiento, nunca de interferencia. Por tanto, no hay que tener ningún temor de que afecten a nuestro libre albedrío, que nos afecten en nuestro camino. No, es una labor de acompañamiento, evidentemente llena de amor, llena de bondad, pero sin ningún tipo de interferencia, con un enorme respeto a lo que somos y con un enorme respeto a lo que hacemos. Miguel Cibantos desde España hace también una cuestión interesante que crea mucha inquietud entre todos nosotros. Me gustaría saber, dice Marigel, me gustaría saber si nuestro yo superior, nuestra divinidad, tiene rasgos o cualidades diferenciadas de los demás almas, o por el contrario, al desprendernos de nuestra carcasa y nuestra personalidad, todas las almas son iguales. Bien, he citado en una de las preguntas, la respuesta a una de las preguntas y también en la charla, una que compartí aquí en Mindalia Televisión sobre la constitución sextenaria del ser humano, el pasado 1 de febrero. En ella se aborda con profundidad lo que ahora voy a sintetizar. En nuestra dimensión yo superior tenemos 3 componentes, 3, no solamente uno, sino 3. Hay un componente que constituye nuestra auténtica esencia, lo que realmente somos, que es el espíritu del que se habla en el cristianismo, la mónada, el Espíritu Santo del que se habla en lenguaje cristiano. En ese nivel todos somos uno, ahí no hay ninguna diferencia, ahí no hay ninguna cualidad que yo tenga pero tú no tengas. Ahí estamos todos unificados en la divinidad más pura y en la divinidad más completa y absoluta. Pero junto con esa dimensión espiritual tenemos una dimensión álmica y en esa dimensión álmica sí hay niveles de autoconsciencia distintos, hay cualidades más y menos desarrolladas y sí hay, por tanto, una diferenciación entre nosotros. Por tanto, la pregunta es que en nuestro yo superior hay una parte en la que no hay diferencia ninguna y todos somos uno y hay otra parte, que es la parte álmica, la parte del alma individual, donde cada una tiene su propia evolución, donde cada una tiene sus cualidades y donde cada una está recorriendo su propio camino. En la línea de reconocer lo que es ser espiritual, Vanessa insiste también en una pregunta muy interesante desde mi punto de vista. Ser espiritual es escuchar a tu interior el camino que aspiras, seguir superando el miedo de romper los nudos que te atan ahora e impiden tu desarrollo, sintiendo que comenzar el camino va a aumentar la frecuencia de amor por ti misma, repercutiendo en los demás. Ser espiritual implica ayudar a todo ser viviente, confundimos muchas veces eso, aunque no sea tu real sentir cuando lo único que sientes es un respeto y tolerancia para que ese ser continúe su existencia sin interferir en tu propia vida. Efectivamente, las reflexiones que se plantean en estas preguntas son muy acertadas. Yo diría que la espiritualidad en la vida cotidiana, en coherencia con lo que estamos hablando, que es de lo que se trata, significa vivir siendo un buen amigo. Yo utilizaría esta expresión, ser un buen amigo de todos, los que conocemos, los que no conocemos, andar por la vida siendo un buen amigo. Y ese buen amigo tiene que ver con la sabiduría, compasión a la que yo he hecho referencia de pasada en algún momento del tiempo que estamos compartiendo. La expresión es perfecta, sabiduría, compasión, porque hace falta compasión, es decir, hace falta ponerte en el lugar del otro, eso es clave, ponerte en el lugar del otro cuando lo está pasando mal, ponerte en el lugar del otro cuando lo está pasando bien, porque la compasión incluye todo, y el término compasión es fundamental para ser ese buen amigo al que he hecho referencia. Pero el término compasión tiene que ir unido al término sabiduría. Siempre se nos ha hablado de la sabiduría-compasión, por una razón muy sencilla. El ser un buen amigo no significa caer en el buenismo y la compasión no significa caer en el buenismo. La sabiduría-compasión nos lleva a veces a tomar decisiones siendo un buen amigo de las otras personas que son duras, que son difíciles.
Desde el buenismo, ese tipo de decisiones no la tomaríamos porque somos buenos, entre comillas, porque caemos en ese buenismo. Yo invitaría a esta reflexión, ¿no? A la reflexión de la importancia de vivir en coherencia con nuestra dimensión espiritual, de vivir como un buen amigo de todos, pero sabiendo que ese buen amigo significa vivir con sabiduría, con pasión, no solamente con compasión, sino también con sabiduría. Poco tiempo ya el que nos queda, muchas preguntas que responder. Seguramente Emilio, si tiene posibilidad y tiempo, las responderá en otros programas. Podéis hacer también vuestras preguntas por escrito debajo de este vídeo cuando quede ya en diferido, por si Emilio tiene tiempo. Sabemos que está muy ocupado, pero si tiene tiempo de responderlas por escrito, pues lo hará, como siempre, pondrá todo su corazón en ello. Entonces, os invito a que hagáis estas preguntas por el canal ya escrito a través del vídeo en diferido. Otra pregunta muy interesante, estoy intentando resumir y coger todo lo que muchas personas hacen de una forma individual, pero que tienen que ver unas con otras. Y esta recoge un sentir también muy importante de cara a los momentos que vivimos actualmente en cuanto a la violencia se refiere y en cuanto a nuestro comportamiento con el mundo animal. Diego Megovid, de España, te pregunta, ¿es posible ser espiritual participando del holocausto animal? Muchísimas gracias a la persona que plantea este asunto, porque tenemos que aumentar muchísimo nuestro nivel de conciencia con relación a este tema. La humanidad tiene derecho a evolucionar en conciencia, en su propio proceso, en un camino de libre albedrío, sin prisa pero sin pausa. Ahora bien, tenemos un límite y de ese límite tenemos que ser cada vez más conscientes, que es el daño a la naturaleza, que es el daño a la madre tierra y que es el daño a las otras formas de vida. Esto es algo que como humanidad tenemos que poner ya pie en pared. Somos casi 8.000 millones de seres humanos. Hace no mucho tiempo, a principios del siglo XX, éramos 1.200 millones. Ya vamos camino de los 8.000. Y claro, 8.000 millones de seres humanos con los comportamientos que tenemos hacia la naturaleza, hacia la madre tierra y hacia los otros seres vivos que todavía tenemos, eso es inaceptable. Eso está originando una especie de karma para el conjunto de la humanidad y puede hacer incluso que se acelere lo que en principio podría ser un proceso cíclico de tranquilidad, se acelere y que se nos impela de alguna forma a evolucionar conciencialmente más rápido porque no se puede mantener este daño durante más tiempo. En estos momentos los seres humanos tenemos a 100.000 millones de animales en campos de concentración, sometidos a auténticas torturas, a tratamientos salvajes de hormonas, de productos de laboratorio para que crezcan y para que engorden lo antes posible para ser matados de forma salvaje en unos mataderos que, como muy bien dice el vídeo de Paul McCartney, si esos mataderos las paredes fueran de cristal, nadie comería carne. Estamos hablando de 100.000 millones de animales en campos de concentración. De esos 100.000 millones de animales, más de 50.000 son asesinados todos los años. Y esto está originando una enorme ola de daño y de dolor en todo el planeta que no es admisible. Desde el punto de vista de nuestro yo superior, no es admisible. Y desde el punto de vista de la evolución de esas otras formas de vida y de la madre tierra, no es admisible. Yo creo que ha llegado el momento de tener un enorme compromiso con uno mismo, de adquirir una enorme responsabilidad, de que nuestra alimentación tiene que cambiar radicalmente, que tiene que ser una alimentación que no se base en el daño a ninguna forma de vida y en particular en el daño a esos animales que tienen un componente emocional igualmente desarrollado que el ser humano, en su componente de sistema nervioso, su misma capacidad de sentir placer y de sentir dolor. Y hago mía plenamente, y lo comparto y ya termino, con lo que dijo Leonardo da Vinci. Llegará el día en el que el asesinato de un animal sea considerado igual que el asesinato de un ser humano. Hago mío lo que dijo Gandhi. El nivel de desarrollo de un país se mide por el trato que da a los animales. Y hago mío lo que dijo Platón. El nivel de evolución de un alma se pone de manifiesto por el trato que la persona en la que está encarnada tiene a los animales. Yo creo que son reflexiones lo suficientemente potentes. Gracias, Emilio. Ha habido mucha participación, la sigue habiendo, de muchísimos países que están en línea, que están en directo: México, España, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Italia, Guatemala. Vamos a terminar con dos preguntas, una pregunta doble sobre un mismo tema, disculpa. Vamos a saltar de Colombia a Huelva, en España, hablando de un mismo tema, y te ruego ya para terminar la mayor brevedad, aunque me mete una pregunta muy también que da mucho de sí. Es que las personas realmente están participando de una forma muy emotiva. Emilio, ¿qué sucede con las almas que no alcanzaron a nacer por abortos voluntarios de sus madres? Pregunta Doralba, en Colombia. Y Amparo, insistiendo más o menos en eso,
pregunta desde Huelva. Mi nombre es Amparo y quisiera saber si cuando un bebé muere antes de nacer, ya con 7 meses, casi, es bueno rezarle o él no pasa por el mismo tránsito que el que ya nació y vivió. Por supuesto que esos bebés que mueren antes de nacer, por supuesto que tienen una dimensión álmica y por supuesto que desencarnan y siguen el proceso que seguimos cualquiera de nosotros cuando desencarnamos. En su caso es un proceso limpio, en cuanto que el tránsito es muy fluido y llegan rápidamente al plano de luz. O sea, la primera respuesta, por tanto, es por supuesto que ahí hay un alma y por supuesto que ese alma desencarna y va al plano de luz tras ese fallecimiento. Y en segundo lugar, he hablado de los pactos de amor. Pues bien, en los abortos, tanto en los abortos espontáneos como en los abortos provocados, suele haber un enorme pacto de amor. Normalmente el alma del bebé que sufre, entre comillas, el aborto, suele tener un pacto de amor con el alma de la madre, incluso con la madre cuando el aborto es provocado. Y el objetivo de ese pacto de amor y de la vivencia de aborto tiene que ver con lo que hemos compartido en otro contexto a lo largo de esta entrevista. Tiene que ver con provocar en la persona que queda aquí, en este caso, por tanto, en el caso de la mamá, provocar una convulsión, provocar una experiencia lo suficientemente dura, lo suficientemente efecto terremoto como para que se replantee cosas en su vida. Yo no tengo ningún tipo de duda que las personas que han planteado estas cuestiones lo están sintiendo en su vida cotidiana y cómo el hecho de haber tenido el aborto es una espoleta continua en su vida para vivir de una forma distinta y para avanzar en su proceso de transformación espiritual. Agradecemos a todas las personas que desde distintas partes del mundo han hecho múltiples preguntas, interesantísimas preguntas, a Emilio Carrillo, que ha estado y está con nosotros en directo en Mindalia Televisión. Todas las aportaciones que han hecho las personas en cualquier uso horario han sido bienvenidas y quiero que todas las preguntas que no han podido ser respondidas por Emilio, porque el tiempo tiene evidentemente en este espacio también su protagonismo, puedan hacer el ejercicio de ponerlas en diferido debajo de este vídeo, que quedará en diferido ya en la biblioteca de Mindalia Televisión, para que si en algún momento pueden ser respondidas por Emilio por escrito, pueda hacerlo y tenga esa posibilidad. Emilio, ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros como siempre y un aprendizaje continuo el que uno tiene cuando te escucha y cuando te ve. Muchísimas gracias de corazón, de parte de todo el equipo de Mindalia en directo. Alfredo, el placer es mío y mi más profundo agradecimiento, que es personal y seguro que de todas las personas que han seguido esta entrevista, a vosotros, por la labor que hacéis tan magnífica, tan generosa, tan altruista y las ventanas, ¿no?, que estáis abriendo al mundo entero. Muchísimas gracias de corazón. A todos vosotros, muchas gracias. Volvemos a encontrarnos en una próxima entrevista y Mindalia en directo sigue con su programación habitual para que podáis asistir a conferencias, a entrevistas, a información en definitiva de muchas personas que tienen que comunicar y que otras tienen que, pues, de alguna manera, compartir esa información para bien de todos. Gracias y hasta siempre.